Un tema bastante largo. Eh, He tratado de resumir y de pues hacer de que ustedes con esta exposición se queden aprendiendo lo más importante de estas patologías. Muy bien, las infecciones que me encargaron de desarrollar fueron las de protozoarios, bacterianas y las virales, de las cuales he tenido que escoger las patologías más frecuentes que tenemos tanto en nuestro medio como las pacientes que encontramos en nuestro hospital. Bueno, dentro de las infecciones virales que podemos tener, tenemos los enterovirus, coxsackievirus, poliovirus, parvovirus y últimamente que hemos agregado el COVID-19. Eh, y vamos a empezar hablando sobre los protozoarios. Los tres que están mencionados en su bibliografía los vamos a desarrollar porque son muy frecuentes y muy importantes. Estamos hablando de toxoplasmosis. La toxoplasmosis, ustedes de hecho saben mucho más que yo en esta parte de lo que es parasitología. Es ocasionado por el protozoario Toxoplasma gondii. La seroprevalencia es de 15 a 17%, en nuestro medio más o menos un 20% y la incidencia 0,3% por mil. Entonces es una patología bastante frecuente. Como sabemos, el huésped intermedio es el gato y el gato va a transmitir al hombre la infección y esto va a ocasionar, sobre todo a la mujer, problemas no solamente cuando está embarazada, sino problemas también de fertilidad. Las formas que el Toxoplasma gondii puede adquirir durante su ciclo de vida, tanto intra hospedero definitivo y hospedero intermedio, tenemos los taquizoitos, ¿no?, que se reproducen dentro de la célula durante la infección, bradizoitos que forman quistes en el tejido durante la infección latente y los esporozoitos que están en los ovoquistes que pueden ser resistentes al medio ambiente y que es la forma en que se logra transmitir la enfermedad del huésped intermedio al huésped definitivo. La transmisión va a ser a través del esporozoito, como les he mencionado, que se encuentran en las heces del gato. El Toxoplasma gondii tiene diferentes prevalencias, tanto a nivel de una mujer gestante, un adulto común y corriente, y como también a nivel de los recién nacidos vivos. Y ahí encontramos un 0,8 por 10.000 nacidos vivos. El Toxoplasma gondii va a ocasionar la toxoplasmosis y puede ocasionar, hablando ya dentro de ginecobstetricia, una infección congénita. Esta infección va a depender muchísimo del trimestre de la gestación en que se adquiere la infección. La mayor gravedad de esta infección es en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se desarrolla el embrión, sus órganos y la formación. En mi clase anterior les había mencionado que era una clase que si ustedes la lograban comprender y sacar lo más rico en esencia de lo que habíamos conversado, se iban a dar cuenta que en base a esto se podía desarrollar toda la ginecobstetricia e incluso la parte de patologías. Y como vemos, aquí en el riesgo de infección en una paciente gestante menor de 13 semanas, si bien es cierto, es en un menor porcentaje, 6%, las consecuencias que se le dan cuando una paciente se infecta en menos de 13 semanas son muy graves e importantes, como lo vamos a ver al desarrollo del tema. Y un 72% de pacientes se pueden infectar a las 36
semanas, pero esta infección ya no es tan relevante como cuando es en el primer trimestre. Para poder diagnosticar una infección por toxoplasmosis, vamos a tener distintos síntomas, pero al mencionarlos, ustedes van a ver que el cuadro clínico de esta enfermedad es muy similar a otras enfermedades, no solamente por protozoarios, sino también enfermedades e infecciones virales y por una simple gripe, enfermedades eh, de tipo eruptivas, por ejemplo. En el cuadro clínico, como dice acá, la mayoría que tienen toxoplasmosis cursan con una infección asintomática. Es por eso que muchas mujeres que no logran embarazarse y les realizamos el screening para detectar esta enfermedad, pues dan positivas. Y esto les ocasiona dificultad para gestar porque malogran los óvulos. Y ocasionalmente pueden presentar fatiga, fiebre, dolor muscular, exantema maculopapular, linfadenopatías cervicales. Y también vemos que es muy frecuente esta enfermedad en pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido, por ejemplo, las pacientes con VIH, que ahora todas ellas están controladas gracias al tratamiento que hay, pero antes esta enfermedad incluso mataba a los pacientes con VIH antes de que el SIDA les cause la muerte. Y en ellos podemos encontrar encefalitis y tumoraciones a nivel cerebral. La inmunidad en el embarazo confiere una protección de la transmisión vertical. Como han revisado también en sus seminarios, la respuesta inmunológica de la paciente gestante cambia y esto también le confiere cierta protección para que algunos agentes infecciosos no logren atravesar la placenta. ¿Qué otras consecuencias puede tener esta infección durante el embarazo? Parto prematuro, pueden haber recién nacidos sin estigmas de infección, pero pueden haber recién nacidos con muchos signos clínicos de haber sufrido una infección de toxoplasmosis intraútero. Y dentro de ellos tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, que la podemos ver en la ecografía morfológica que les mencioné que se realizan a las 22 a 26 semanas. Puede haber ictericia cuando ya nace este feto, anemia, afección neurológica, calcificaciones intracraneales que se ven también en la ecografía, hidrocefalia, microcefalia. La corioretinitis se ve al nacimiento y una discapacidad del aprendizaje. Muchos niños nacen y morfológicamente y externamente se ven bien, pero tienen algunas alteraciones como calcificaciones que afectan zonas neurológicas importantes, que van a dar manifestaciones recién cuando empiezan a desarrollar sus actividades, como por ejemplo de aprendizaje. Y la tetrada clásica que podemos encontrar en la infección por toxoplasmosis es la corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y convulsiones. Cuando tenemos esta tetrada es un parámetro para calificar como un pronóstico malo para este producto. En cuanto al diagnóstico, el parásito no es fácilmente detectado en los tejidos. Podemos encontrar una inmunoglobulina G elevada en infecciones que han pasado las 2 semanas y puede persistir toda la vida. Y efectivamente, eso es lo que encontramos en pacientes, pacientes de fertilidad, por ejemplo, manejo yo pacientes con problemas de fertilidad y cuando vamos a investigar este tipo de infecciones, pues les diré un 60-70% tienen el IgG positivo para toxoplasma. La inmunoglobulina M, como saben, es una inmunoglobulina de fase aguda y persiste por pocos días, 10 días después de la infección. Muy rara vez puede permanecer durante toda la vida elevada. Igualmente la inmunoglobulina A y E, que son anticuerpos de fase aguda, pueden persistir por unos días o por toda la vida, ¿no? Otras pruebas más confiables, pero que no están al alcance de nuestras pacientes muchas veces, son las pruebas de Sabin, de Feldman, ELISA para los anticuerpos. Esta última
sí puede realizarse y puede estar al alcance de las pacientes. Y bueno, con esto de que el CIS está vigente, pues hemos logrado ahora identificar a muchas pacientes que tienen fetos con múltiples malformaciones fetales, cuál ha sido la causa, situación que no se podía lograr en años anteriores. Y bueno, también amplificación del ATN y la ecografía morfológica que les había comentado y que las menciono es una herramienta muy importante que últimamente nos ayuda a detectar alteraciones que antes no podíamos definir por qué este recién nacido venía con estos problemas. En relación al diagnóstico materno, como les mencioné, es pues la determinación de inmunoglobulina G y M y va a tener algunos síntomas, pero generalmente no tienen demasiada sintomatología y peor aún si adquieren esta infección cuando están sin embarazo. Y las complicaciones, pues ya las comentamos antes, para redondear las ideas, pueden haber abortos espontáneos en una paciente con aborto recurrente, aborto habitual, hay que investigar esta infección y puede haber la infección fetal, que si bien es cierto continúa el embarazo, pero como mencioné, dependiendo de la etapa en que he escogido, pues va a ocasionar las malformaciones que antes hemos revisado. Y para volverles a repetir, la importante tetrada de Sabin, hidrocefalia, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales difusas, corioretinitis, convulsiones, parálisis cerebral. Esta es una tetrada que hace que identifiquemos que la infección ha sido por toxoplasma y muchas veces sin necesidad ya de exámenes de laboratorio. Y acá pues tienen la imagen de la corioretinitis y una imagen de un bebé que tiene este problema. Sin embargo, ustedes pueden verlo, aparentemente luce normal. El diagnóstico de la infección congénita está bien graficada en este cuadro. Como ven, este es menor a las 14 semanas, mayor en mayor de 28 semanas, sin embargo, inversamente proporcional a la afección fetal que se pueda dar de acuerdo a la etapa en que la adquirimos. Creo que este gráfico no lo deben olvidar para saber la relación inversamente proporcional de la edad gestacional con la gravedad que pueda presentar el recién nacido durante la infección. Nuevamente, para recalcar los signos ecográficos que hemos mencionado, es ahora es lo más rico de esta patología. Al evaluar a nuestras pacientes con la ecografía morfológica podemos encontrar estos signos y que nos pueden orientar ya al problema de la paciente. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros al determinar una paciente con un embarazo y un feto con múltiples malformaciones fetales antes de las 26 semanas, pues podemos determinar el término del embarazo. Es una situación que está autorizada en el Perú solo cuando son malformaciones múltiples e incompatibles con la vida del recién nacido. En estas diapositivas les traigo unas imágenes que de hecho ustedes como médicos generales van a poder encontrar en una ecografía que le puede llegar a sus manos. Y como ven, tenemos la ventriculomegalia que se ve acá, esa dilatación que tiene el cerebro, ¿no? Y la ventriculomegalia es calificada como severa cuando mide más de 15 milímetros el ventrículo lateral y nódulos hiperecogénicos en las imágenes inferiores, disgenesia del cuerpo galloso, que esto ya es más de ultra especialidad. Esas son lesiones progresivas que van a ir incrementándose a medida que el feto va creciendo. Y hay lesiones no progresivas como la hidrocefalia, la microcefalia, la porencefalia. La porencefalia, acá en la imagen no se ve bien, pero es como un quiste que se ve en el cerebro y es una lesión ocasionada justamente por el toxoplasma. Vamos a encontrar lesiones extrasistema nervioso central, como hiperocogenicidad de los intestinos en una ecografía morfológica. Se llama morfológica porque evaluamos todos los órganos del feto y encontramos hiperocogenicidad en intestinos, va a haber ascitis, como ven acá, la parte del abdomen está flotando, las vísceras,
hidrops, hepatoesplenomegalia, que también es fácil diagnosticarla en una ecografía, cardiomegalia, con un ecocardiograma nosotros evaluamos en la morfológica también, corazón. El ecocardiograma es más específico. Si nosotros hacemos una ecografía morfológica y encontramos signos que nos sugieren alguna alteración, mandamos a la madre a que le realicen un ecocardiograma. Y finalmente una placentomegalia. La placenta por toxoplasma es una placenta típicamente grande. Y cuando ustedes ven un parto con una placenta que sobrepasa los parámetros normales, pues pueden estar sospechando también de un problema de estos y de hecho hay que estudiar a la paciente. Los recién nacidos van a nacer con algunos problemas y pueden tener diferentes fases, una fase aguda, una fase de encefalitis aguda, fase de daño cerebral, con retraso psicomotor, etcétera. Muchas alteraciones que de hecho hacen que al existir ustedes se den cuenta de la importancia de conocer esta enfermedad y sobre todo de diagnosticarla antes de que una paciente se embarace, porque ahora estamos en la etapa del embarazo con un control preconcepcional y es a lo que ustedes tienen que apuntar como médicos generales y cuando hagan una atención a toda paciente que venga a ustedes por cualquier motivo, pues mencionarles que antes de que se embaracen es preferible que se haga un control prenatal. Este examen no se hace de forma rutinaria, solamente se realiza en pacientes que han tenido un antecedente de un bebé con toxoplasmosis congénita, pacientes con VIH, zonas endémicas o que han alguna vez en algún embarazo la paciente ha tenido problemas o tiene abortos habituales. Y luego pasar a la parte del tratamiento, sin entrar tanto en detalle, conocer los medicamentos que pueden usar para tratar esta enfermedad, como la espiramicina, que es muy importante saber sobre este medicamento. ¿Por qué? Porque se ha visto con los estudios científicos que han realizado que disminuyen de manera muy significativa la transmisión hacia el feto durante la infección, sobre todo cuando se da el tratamiento en las primeras 3 semanas. Y lo más importante para estas enfermedades que muchas veces pueden pasar inadvertidas, como hemos conversado, y como vamos a ver con las siguientes enfermedades, es que es la prevención. La prevención es muy importante. Si ustedes cuando hacen una historia preguntan a la paciente qué animales cría, pues, y la respuesta es gatos, pues tienen que explicarles el problema que tienen estos animales y que deberían o retirarlos de la convivencia o hacerlos tratar con un especialista, con un veterinario, por ejemplo. Se debe cocer las carnes a una temperatura mayor de 66 grados. Se debe lavar muy bien las verduras, se debe desinfectar las superficies donde uno utiliza para preparar los alimentos, usar guantes cuando se va a desechar las heces de los gatos o, en todo caso, si es una mujer que aún no ha tenido hijos, delegar esta tarea. Y yo soy partidaria de no criar gatos. A mis pacientes que vienen por cualquier motivo o vienen porque no se pueden embarazar, pues tiene gatos y la mayoría tienen gatos, no críen gatos, porque esta enfermedad con el tiempo se puede autocontrolar o se puede tratar con la medicación mencionada y la paciente puede quedar IgG positiva pero IgM negativa y puede tener hijos sanos. Y acá otra diapositiva para que ustedes puedan ver lo importante de diagnosticar esta enfermedad y miren qué consecuencias pueden traer en los fetos y luego que sean recién nacidos. Este bebé es un niño con restricción del crecimiento intrauterino, hidrocefalia, y aquí los problemas de la corioretinitis. Muy bien, esa es la enfermedad de toxoplasmosis, que es, como les digo, en nuestro medio es bastante frecuente. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra enfermedad también muy importante, que es el paludismo o malaria. Ahí tienen la foto para que no se olviden nunca que esta enfermedad
es transmitida por el mosquito Anopheles hembra. Esta, esta infección también es causado por un protozoario del género Plasmodium que es transmitido por la picadura de este mosquito Anopheles hembra que les mencioné. Es una enfermedad febril en su periodo agudo. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 8 a 30 días de acuerdo a la especie de Plasmodium porque tiene diferentes especies. El Plasmodium es más o menos de 4 tipos. En cuanto a la epidemiología, se ha visto, yéndonos específicamente a las embarazadas, que 50 millones de embarazadas que viven en áreas endémicas están infectadas. 10.000 mujeres y 200.000 niños pueden morir por esta enfermedad, que no es diagnosticada a tiempo y que no es tratada. Aquí les traigo también una imagen de todas las áreas a nivel mundial que están afectadas por esta enfermedad. Y dentro de ellos, acá vemos pequeñito al Perú, que está pues afectado porque tenemos una zona propicia para la subsistencia de este medio de transporte, que es el mosco. Y mayormente predomina en zonas tropicales, pantanosas, donde hay agua depositada, ¿no? Donde hay lluvias en forma frecuente y que esto es en nuestra zona de la selva y es donde abunda esta enfermedad. Y el Plasmodium vivax es el más frecuente en el Perú. Y ahí ven toda la zona endémica in situ. Y es porque es importante esta gráfica, tanto la a nivel mundial como la gráfica de Perú, que nos está señalando donde abundan estos mosquitos y esta enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a recibir una paciente, en la historia clínica dice lugar de procedencia. Y pues si les dice que vienen de la selva y tienen los síntomas que hemos mencionado, pues hay que estar atentos y descartar esta enfermedad. Como les decía, el Plasmodium puede ser de 4 tipos: Falciparum, Vivax, Malaria y Ovale. Los 2 primeros son los que causan con más frecuencia la infección. El Plasmodium falciparum es el más común y también es el que da una enfermedad más grave. Y en segundo lugar está el Vivax. Aquí les traje una diapositiva muy práctica. El mosquito pica, ingresa los esporozoitos que se van al hepatocito. En el hepatocito se reproducen a una velocidad increíble, de forma asexuada, tan rápida que rompen el hepatocito y van a salir los merozoitos que van a ir al torrente sanguíneo y van a ir en busca de los glóbulos rojos que son su blanco y van a reproducirse tanto que también los glóbulos rojos se van a romper, por eso que esta enfermedad es una enfermedad que es acompañada de anemia hemolítica, liberan los merozoitos hijos y cuando otro mosquito pica a esta persona infectada, pues va a adquirir los merozoitos que dentro de su organismo se convierten en gametocitos y va a producirse la reproducción asexuada dentro del intestino del anófeles y nuevamente va a dar lugar a los esporozoitos para transmitirlo a otra paciente, a otra persona. El diagnóstico en esta enfermedad, a diferencia de la otra, es típicamente laboratorial, aparte del cuadro clínico, obviamente. Nunca olvidarse que los diagnósticos que nosotros tenemos de enfermedades, principalmente es por la parte de la anamnesis. La anamnesis es muy importante. Si algo les tengo que recomendar como especialista es que nunca nos olvidemos de hacer una buena anamnesis cuando dejemos de ser médicos generales, tengan la especialidad que tengan. Muy bien, los exámenes que pueden realizarse son el examen de gota fina, de gota gruesa es el que más se usa, el extendido de sangre periférica, PCR y otros exámenes complementarios más avanzados. Y el extendido de sangre periférica es un examen que lo hace un médico general que, por ejemplo, puede hacer su serum en la selva y allá aprenden a realizar este examen y van a poder identificar ahí a este protozoario.
Los datos de laboratorio en otros exámenes que van a poder encontrar es una anemia normocítica, normocrómica, van a encontrar leucopenia o linfopenia, eosinopenia, BCG aumentada y PCR, que como saben estos dos últimos son marcadores de una reacción inflamatoria que ahora están de moda por la infección por COVID-19. Y hablando de esta enfermedad ya en el embarazo, ¿no? El Plasmodium es una enfermedad que al afectar a una mujer nos va a causar un problema bastante importante, tan parecido como a una preeclampsia, por ejemplo, e incluso esta enfermedad puede asociarse a puede predisponer a esta enfermedad de preeclampsia, que es una de las primeras causas de mortalidad materna. Entonces, la malaria gestacional ha sido definida, ¿no?, como la presencia del plasmodium en sangre periférica de la madre o el hallazgo del parásito en la placenta. Muchas veces protozoario no va a poder ser encontrado en sangre de madre, entonces va a tener que realizarse un estudio en la placenta porque se ha visto que los eh, trofosoditos migran con mucha facilidad hacia la zona del espacio intervelloso que conversamos también en la clase anterior y se quedan allí y producen una reacción inmunológica importante. Y al ser las mujeres embarazadas, son susceptibles a muchas infecciones, dentro de ellas a la malaria, porque como habíamos hablado y también han revisado ustedes en sus seminarios, la inmunología de la gestante es una inmunología diferente, cambia su patrón inmunológico. Entonces, y también el cambio hormonal que tiene una mujer hace que sea un factor que sume para que pueda presentarse esta infección de una manera muy particular y muchas veces ocasionando mortalidad materna. Bueno, no hablarles mucho sobre inmunología, también eso ustedes saben mucho más que yo, pero saben que estrógenos y progesterona van a cambiar el patrón inmunológico de la gestante, aumentando la respuesta TH2, ¿no? Y este estado inmunológico diferente ocasiona que el aumento de los niveles de cortisol cambien también el sistema inmunológico de la mujer a ser un sistema inmunológico eh, con una inmunosupresión a nivel de la respuesta celular. Y esto hace que esta respuesta inmunológica de la mujer pues no sea como de una mujer sin embarazo. Y los cambios placentarios a malaria son típicos. Los eritrocitos van a estar infectados y van a estar acumulados en el espacio intervelloso, que tienen una preferencia que no se ha determinado bien por qué para migrar a este espacio. Y cuando hacemos el estudio anatomopatológico de la placenta, pues vamos a encontrar muchos trofozoitos y esquizontes al hacer la biopsia. Eh, Acá les traigo una imagen para que recuerden el espacio intervelloso. Como saben, en la clase anterior les mencioné que era el lugar donde se realizaba el intercambio de todos los nutrientes, oxígeno y todos los gases que necesitamos hacer el intercambio, pero también es el espacio donde pueden depositarse algunos agentes infecciosos como el que estamos conversando. En la gráfica creo que ya les he dejado claro cuál es el mecanismo por el cual se produce la infección. Obviamente va a haber una reacción antigénica de parte de la paciente y por tanto la reacción de anticuerpos tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Una particularidad de esta infección de malaria es que los niveles de la inmunoglobulina G muchas veces no se detectan antes de las 20 semanas y se hacen después de las 20 semanas y para esto ya ha pasado todo el proceso de formación del producto y esto es un punto en contra de las pacientes que adquieren esta infección. También vamos a encontrar en el espacio intervelloso y de la placenta cuando la mandamos estudiar concentraciones de macrófagos,
depósitos de material fibrinoide intervelloso, va a haber cambios isquémicos y al tocar esta palabra de cambios isquémicos, ya yo creo que ustedes en la mente están teniendo algunas conclusiones, como es patología del recién nacido o del feto. Engrosamiento de la lámina basal del trofoblasto es otro factor predisponente para que ocasione pues, que el transporte de oxígeno y de nutrientes sea afectado, o sea, disminuido. Y en conclusión, ¿qué es lo que va a ocasionar en el feto? Una restricción del crecimiento intrauterino, una patología muy frecuente que muchas veces nosotros no logramos encontrar la causa de este problema. En relación a las complicaciones en el feto, se puede encontrar también signos de infección en el cordón del recién nacido, pero es un poco más raro. La infección fetal, como ya dijimos, puede ser también adquirida de forma antenatal por la microtransfusión a través de la placenta, lo que va a estimular a las células B, T para producir una respuesta frente a malaria, pero como también hemos visto antes y recordarles que esta reacción no es muy buena. Por eso que el feto se ve afectado en su morfología y también puede ocasionar incluso muerte intraútero. La prevalencia de esta infección es mayor, como dicen, en primíparas que en multíparas. La razón no la puedo explicar, pero más o menos entiendo que es porque la paciente multípara tiene más edad y es posible que ella haya tenido esta infección y tenga los anticuerpos para poder proteger a su producto, ¿no? Como vimos, la más frecuente infección es por el Plasmodium falciparum. Las mujeres jóvenes son mucho más afectadas en zonas donde hay los ambientes propicios para que el mosquito prolifere, pues se va a dar esta infección con mayor facilidad. Cuando hay zonas de baja transmisión, pues va a haber una infección clínica que muchas veces va a ser asintomática, pocas veces puedes tener una infección severa. Y sin embargo, en las zonas de mayor transmisión vas a tener morbilidad o mortalidad materna, mortalidad infantil elevada, y eso es lo que está descrito en nuestros cuadros de incidencia de estas enfermedades a nivel de la selva. Y aquí un cuadro donde pueden ustedes observar cuáles son los síntomas más frecuentes de pacientes con malaria: fiebre, cefalea, escalofríos, vómitos, dolor muscular, abdominal, artralgia, sudoración, náuseas, dificultad respiratoria y convulsiones. Este cuadro es importante porque cuando ustedes tienen una paciente en la selva, pues si tiene fiebre, tiene convulsiones y no tiene presión alta, pues de hecho van a sospechar de la patología más frecuente que es allá, que es la malaria. Pero el problema cuando surge, cuando la paciente pues está en Arequipa, por ejemplo, y es procedente de una de estas ciudades, a veces la anamnesis no la realizamos bien y estamos pensando en una preeclampsia, en una eclampsia, con una presión normal, todo sale normal, proteinuria, 24 horas, etcétera, y no se estudia una patología que es frecuente en Perú. No será muy frecuente en la sierra, pero es muy frecuente en la selva y puede ser una paciente proveniente de allá. Dentro de los criterios clínicos de severidad para malaria, alguno de ustedes va a llegar a hacer su cerumen en la selva y tienen pues que conocer este tipo de criterios para poder hacer una referencia a tiempo de la paciente. Y dentro de ellas tenemos alteración de la conciencia, coma, postración, incapacidad para alimentarse, dificultad para respirar, más de un episodio de convulsiones, shock circulatorio, presión sistólica menor de 80, edema pulmonar, puede ser sintomático o radiológico, sangrado normal espontáneo, ictericia, hemoglobinuria. Como han visto, los glóbulos rojos se destruyen y liberan todo, entonces va a haber pérdida de hemoglobina por orina, anemia grave, menos de 7 gramos, la destrucción de glóbulos rojos es masiva, hipoglicemia,
acidosis metabólica, daño renal con una creatinina más de 1,5, ¿no? Hiperlactasemia, el lactato está elevado, hiperparasitemia también. Y dentro del cuadro clínico he querido resaltar esta parte de los criterios para diagnóstico, porque vuelvo a repetir, estas enfermedades solo las vamos a diagnosticar de inicio, no cuando ya la paciente murió o se complicó más, es sabiendo que tenemos criterios epidemiológicos, criterios clínicos y criterios parasitológicos. Dentro de los criterios epidemiológicos es que proceda de un área endémica, que haya tenido contactos con pacientes con infección por malaria, haber recibido una transfusión sanguínea, ¿no? Que sea una paciente adicta a drogas. Y los criterios clínicos que tengan episodios paroxísticos de fiebre. La fiebre es paroxística, o sea, aparece, desaparece. Que haya escalofríos, sudoración, anemia, esplenomegalia, cefalea, lumbalgia. Y estos signos de anemia y esplenomegalia, uno de los signos que debe darles luces para pensar que puede haber una de estas enfermedades en una gestante que está con los signos frecuentes para otras enfermedades también. Y los criterios parasitológicos, el frotis que hemos mencionado, microscopía con personas que han recibido esta capacitación, porque cuando te mandan a la selva te dan capacitación para poder hacer esta prueba tan sencilla, que es de la gota gruesa. Complicaciones que dan el paludismo o malaria, los hemos mencionado ya, problema renal, hepático, en sí afecta todos los órganos, obviamente porque pues destruye los glóbulos rojos y quien se encarga de mantener a nuestros órganos es justamente los eritrocitos, ¿no? Y en el embarazo, como dijimos, puede haber un embarazo con síntomas o sin síntomas, pero la morbimortalidad durante el embarazo es muy importante. El falciparum, no se olviden, lo estoy repitiendo varias veces, es uno de los que ocasiona mayores tasas de morbimortalidad. Es mucho más frecuente en los últimos 2 trimestres y en el puerperio, ¿no? Y vamos a encontrar signos en la placenta que puede darnos el diagnóstico que no nos ha dado un examen laboratorial durante la gestación, porque esto puede suceder. Y a nivel de embarazo puede ocasionar prematuridad, riesgo de eclampsia, preeclampsia, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, sobre todo en zonas endémicas, hemorragia posparto, infecciones congénitas, mortalidad materna. Y dentro del tratamiento vamos a encontrar diferentes opciones para poder tratar a las pacientes con infección por malaria. Tenemos la cloroquina, la primaquina, ¿no? Y en gestantes vamos a usar la cloroquina eh, de manera preferencial, ¿no? Porque se ha visto que la primaquina está contraindicada en la gestación. Solo puede usarse después del parto o cuando ya la paciente esté en el periodo de lactancia. Aquí hay un esquema de cómo debe administrarse la cloroquina y como ven acá en la primera semana de la infección o primeras semanas y que sí coincide con las primeras semanas del embarazo, pues se les da el tratamiento y se deja un espacio libre para permitir una buena formación del producto en caso se dé en las primeras etapas del embarazo. Y vuelvo a repetir la advertencia que no se debe dar primaquina en gestantes. ¿Cuál es la prevención? Nuevamente es medidas generales que puede practicarla cualquier paciente gestante si se va a vivir en la selva o vive en la selva. Si ustedes trabajan en la selva, pueden enseñarles y explicarles qué enfermedades pueden tener y cómo pueden evitarlas, porque sí se puede evitar usando repelentes, mosquiteros, ventanas y puertas con protección, insecticidas, fungicidas, una educación sanitaria, manipulación ambiental. Quiere decir esto de que evitar aguas estancadas y si es que tienen que tenerlas como antes, en la selva tenían barriles o cilindros de agua, estos se tenían que, luego se vieron que era la fuente de proliferación de esta enfermedad, los tenían tapados, ¿no? Larvicidas químicos, biológicos, nebulización,
fumigaciones, vacunación contra el vector, tratamiento de casos y en esto del tratamiento de casos hay lo que se llama la pirámide, no, el bloqueo epidemiológico. Quimioprofilaxis, medicación antes de que pudiera exponerse a la enfermedad y vacunación. Sin embargo, la vacuna que se ha encontrado para esta enfermedad no es muy segura, ¿no? Sobre todo durante el embarazo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la mebiasis. La mebiasis es una enfermedad ya más conocida por todos, ¿no? Es ocasionada por la entamoeba histolítica, el modo de infección lo conocen de ustedes de sobremanera y el cuadro clínico también puede ser asintomático o puede tener en la mujer embarazada algunos síntomas más importantes porque por el mecanismo inmunológico que tiene la paciente y en ella va a haber fiebre, dolor abdominales, de sanguinolentas y puede presentar dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ¿no? ¿Y por qué es importante esta sintomatología? Si ustedes tienen una paciente que tiene heces sanguinolentas, hay que descartar otras infecciones que pueden ser bacterianas, es verdad, pero por ejemplo en nuestra ciudad es muy frecuente la mebiasis y entonces tienen que hacerle un estudio exhaustivo a la paciente y si tiene dolor en hipocondrio derecho es un punto importantísimo para la paciente. No pensar solamente que puede ser vesícula asociada a una mebiasis, hay que pensar en otras cosas que no son muy raras, por ejemplo, un absceso hepático amebiano. Y si esta paciente gestante presenta un absceso hepático amebiano, pues el pronóstico no va a ser bueno. La mortalidad materna aumenta con la presencia de esta complicación y pues el manejo tiene que ser multidisciplinario, ginecos, tetras, cirujanos, infectólogos, radiólogos, intervencionistas, ahora que está muy avanzada la radiología, para poder salvar la vida de la paciente. ¿Y por qué una paciente gestante? Por una simple mebiasis, pueden decir ustedes, desarrolla un absceso. Otra vez les digo por el tipo de respuesta inmunológica que nuestra paciente gestante tiene. ¿Y cómo es que se va a realizar el diagnóstico? Un examen de heces, que puede ser seriado porque no es fácil encontrar este parásito, una ecografía, tomografía, cuando se sospecha ya que ha tomado algunos otros órganos como el hígado, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de, este, de esta complicación. Y aquí tenemos imágenes, una ecográfica donde ven un absceso mediano, acá está el absceso en una tomografía y acá ya tienen el absceso drenado. El tratamiento a una paciente que tiene heces sanguinolentas, algo que yo aprendí durante mi especialidad es que a una paciente gestante con heces sanguinolentas, que sabemos que se pueden complicar y sobre todo las pacientes que tratamos en zonas de nuestro serum, porque en la ciudad es más fácil por la idiosincrasia, por el grado de instrucción, pero allá en el serum van a encontrar pacientes muy desnutridas, encima de ya tener la inmunología diferente, venida menos, de frente iniciarle un tratamiento antiparasitario y también antibacteriano. Iniciarles el metronidazol, 500 miligramos cada 6 u 8 horas por 7 a 10 días, ¿no? Excepto en el primer trimestre, salvo que en el primer trimestre la paciente esté con signos muy evidentes de que esta paciente va a ir y va a desarrollar una patología con complicaciones severas. Pero a decir verdad, el metronidazol ya con el tiempo no se ha logrado determinar en seres humanos que causen algunas malformaciones, así que acá echamos a mano a lo que decimos, a la frase riesgo-beneficio. Entonces, si es mejor para la madre darle, pues adelante, inicias el tratamiento con metronidazol y otra opción es el secnidazol, 2 gramos como dosis única. Y el tratamiento quirúrgico solo se plantea cuando hay un absceso hepático. La complicación de esta enfermedad, se las acabo de decir, es el absceso hepático, el absceso en cualquier lado, también puede haber absceso cerebral por ameba, sí puede haber, de todo se puede encontrar y sí lo hemos visto en mi hospital. Más bien,
no se ha reportado una infección fetal transplacentaria de amebas hasta el momento. ¿Cuál va a ser la conducta de la paciente en caso tenga un absceso hepático y esté con una gestación a término? Si es multípara y ven que el parto va a ser fácil, bien, pero en una primi que no sabes si el parto va a ser fácil o no, el parto es impredecible, como han estado revisando en el tema de inducción, conducción, el peso está bien, la pelvis está buena, de pronto no avanza, ¿no? Entonces, mejor es indicarle una cesárea. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de bacterias. ¿Me dan un segundito, por favor? Voy a traerme agua, pero no puedo hablar. Muy bien, tenemos infecciones bacterianas. Uy, ¿qué les puedo decir? En las infecciones bacterianas, pues tenemos una casuística múltiple, infinita en pacientes gestantes, por por todos los agentes mencionados acá. Sin embargo, hemos decidido desarrollar las infecciones más frecuentes, como por ejemplo la infección por estreptococo grupo A, el estreptococo piógenes. Es una causa muy frecuente de faringitis aguda, otras infecciones sistémicas que pueden llegar a ser incluso sepsis en pacientes que no reciben tratamiento, infecciones cutáneas como el impetio. Aquí, por ejemplo, este, como, como una anécdota, yo hice mi serum en Camaná, en un asentamiento humano que estaba a 10 minutos de Camaná, y cuando llegué me quedé impresionada porque siempre había estudiado el impétigo y lo había visto en fotos, y bueno, pues hablaban de impétigo, impétigo. Y llego a este centro de salud y mi primer paciente fue un niño que tenía muchas lesiones en piel. Y bueno, pues mirando las fotos que había acumulado en mis revisiones durante estudiante, como les recomendé en la mañana, que me expusieron sobre problemas dermatológicos, les aconsejo yo que de esos problemas dermatológicos que revisaron, vean y vean fotos cuando están desocupados, porque es tan importante poder diagnosticar una enfermedad. Este niño había pasado como 10 consultas antes que yo llegara y era un simple impétigo que tenía este niño y no le daban el tratamiento adecuado y su cuerpo estaba cubierto de lesiones, cubierto de lesiones. Empezamos con la curación, le dimos la dicloxacilina simple, común y corriente, y a los 3 días el niño estaba, pero increíblemente bien. Obviamente, para el personal que trabajaba ahí, porque ese tiempo era el tiempo de Fujimori, habían 2 enfermeras, un obstetriz, una nutricionista, una de servicio social, había crecido el puesto, pues desde ese rato me convertí en una diosa, ¿no? Y no era nada difícil este diagnóstico, pero lo hice y me sentí muy satisfecha. Pero ¿qué pasó después? Que me llegaron todo tipo de pacientes, adolescentes, hombres, mujeres, gestantes, estudiantes de colegios, que una clase completa estaba infectada con impétigo, y es que era una zona que era muy, el suelo no estaba asfaltado y la tierra favorecía estas infecciones. Entonces, desde ahí que dije, jamás subestimes a una bacteria, aunque sea frecuente, y ya tengas el tratamiento fácil de conseguirlo y que ya sepas mucho sobre ella, porque todas las personas que venían a mi consulta, el 80% tenían impetio. Entonces, esta bacteria produce diferentes toxinas, enzimas, que antes pues causaban muertes frecuentemente, pero ahora tenemos con qué combatirlas, ¿no? Cepas que producen el superantígeno M3,
que causan infecciones graves. Este estreptococo, así como lo ven en la imagen que les he mostrado antes, una pequeña cadenita que parece una cadenita, un rosario. Este, estas pequeñas bacterias pues son muy agresivas, sobre todo en las pacientes puérperas, porque una puérpera también es una paciente particular, porque su sistema inmunológico, que ya estuvo cambiado en el embarazo y su cuerpo se adaptó a este tipo de respuesta inmunológica, en el puerperio tiene que volver a retomar sus funciones, ¿no? La defensa y la inmunidad celular, y en este espacio de ser gestante a pasar a ser puérpera, si les coge una infección como una endometritis, por ejemplo, por este agente, les causa una infección bastante importante hasta sepsis. Y acá vemos pues las lesiones que puede producir esta bacteria, y esta, por ejemplo, la del labio, es una muy típica que muchas veces ni importancia le damos, y puede llegar a ser hasta tan grave como esta paciente que tiene las lesiones hasta el cuello. Las infecciones por este Streptococcus pyogenes en el puerperio, como les dije, es un foco séptico de infección, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, hematometra, es decir, que tuvieron el parto, no caminaron a tiempo y se queda sangre en cavidad uterina. Esta bacteria se introduce porque la bacteria está en la vagina, y entonces puede ocasionar una infección pélvica, una panmiometritis, una sepsis, peritonitis. Y a mi residencia logré ver una paciente de este tipo que gracias a Dios se salvó. Infección de la garganta, que tan simple como infección de la garganta le decimos sí, tan simple, le damos penicilina y ya está. Tú a esta paciente la tienes que citar si es gestante, si es puérpera. A todas tenemos que darles, o todos, tenemos que darles un tratamiento siempre con un seguimiento posterior, la cita posterior al final del tratamiento, con la recomendación de que a los 3 días tú tienes que estar mejor, y si no es así, regresa. Nunca se olviden de esa indicación, porque esta simple infección de garganta, por ejemplo, que no le damos mucha bola, luego nos puede ocasionar otras enfermedades, como por ejemplo, ¿no?, un problema cardíaco, ¿no?, un problema renal, por las toxinas y las enzimas que liberan. La escarlatina es una enfermedad que puede ocurrir justamente después de una faringitis estreptocócica no bien tratada, ¿no? El linfético ya les hablé bastante de él, síndrome de shock tóxico, celulitis y fascitis necrotizante. No olvídense, una paciente puérpera, poscesariada, con una celulitis por estreptococo, facilito te ocasiona una fascitis necrotizante, y si es por estafilococo, peor aún. Y hemos visto unas pacientes en Honorio Delgado, ni se imaginan, con una fascitis necrotizante por esta bacteria, que era tan simple de eliminarla, pero pasó que no le dieron importancia. Cuando la herida estuvo un poquito roja, con un poquito de secreción, en unas pacientes la paciente no fue a su consulta, y en otras la obstetriz o el personal de salud que la atendió no le dio importancia y terminaron con una fascitis necrotizante y obviamente muriéndose. El diagnóstico es con cultivo, no ayuda mucho, pero siempre es bueno pedirlo. Finalmente no hace nada de que pidamos un cultivo, puede salir la bacteria como no puede salir también. Un test rápido de detección de antígenos, puede ser la presencia de títulos altos de antiestreptolicina. Y como les decía antes, este puede causar glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis y la escarlatina. Entonces es una infección, una bacteria que hay que darle importancia y no hay que subestimarla, por más que tengamos el antídoto perfecto para ella. La tasa de letalidad en el puerperio es 3 a 4% ahora, pero cuando se complica, la tasa de mortalidad es 75%. Y la mortalidad materna es un problema muy importante, es un problema de salud a nivel nacional, es prioridad nacional. Y tenemos de elección penicilina, amoxicilina, dicloxacilina, ¿no? Y cuando tienen alergia a esos medicamentos, eritromicina. Muy bien. Ahora voy a hablarles sobre el estreptococo del grupo B, Agalactic. También es uno que parece muy inofensivo e inocente.
pero puede causar morbimortalidad neonatal y es la principal causa de morbimortalidad neonatal. Coloniza el 20 o 30% del aparato genital de embarazadas, es la fuente de transmisión perinatal, como vamos a ver en una foto en adelante, igual que otros cocos gram positivos tienen unos pilis, que estos pilis que tienen le ocasionan, les dan el poder de tener más adhesividad y más invasividad también. Y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tienen un folleto que publicaron sobre infección por estreptococo del grupo B en el embarazo, ¿no? Donde dice que el 10% y el 30% de mujeres son portadoras de la bacteria del estreptococo grupo B, que se aloja en la vagina o en la zona rectal y la pueden transmitir a sus bebés durante el trabajo de parto. Por eso es que nosotros cuando damos de alta a una paciente que ha tenido un parto vaginal, que si bien es cierto ahora la higiene es muy prolija, pues señora, si su bebé deja de lactar fuerte, si su bebé duerme más de 3 horas, tráigalo inmediatamente porque este bebé puede estar infectado por una de estas bacterias. Puede ser asintomática, como puede ser septicémica. Son unas bacterias que son en realidad bipolares. ¿Por qué digo esto? Porque como son, pueden ser tan inofensivas como pueden ser tan agresivas. En el embarazo van a ocasionar parto prematuro, pueden ocasionar RPM, coriomielitis clínica o subclínica, infección fetal. En la madre, bacteriuria materna, pielonefritis, metritis puerperal, osteomielitis, mastitis. No, la mastitis, no saben futuros doctores cómo la mastitis nos da unos problemas tremendos en ginecología y obstetricia porque las pacientes ven una zona enrojecida en su mama y no le dan importancia, sobre todo las que no son muy instruidas. Y luego vienen con unos abscesos que se ha tenido que incluso hacer el drenaje del absceso y encima hacer una desviación en colgajo para poder cubrir todo lo que quedó descubierto de la mama porque hizo una destrucción completa de todo lo que es piel y tejido celular subcutáneo. Yo tenía una foto de una paciente que fue una paciente que nosotros vimos con este problema, pero ya no la tengo, porque he pasado muchos años en mi residencia. Y luego efectos en el recién nacido, que es una septicemia. Entonces, una mastitis, apenas ustedes ven una mama enrojecida, dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas, por 7 días, su control en 3 días, si es que la paciente ve que no mejora, continuar con la extracción de leche con succión, porque mientras no hay un absceso mamario, la paciente puede seguir lactando. Estoy aprovechando esta exposición para hablarles sobre una patología muy frecuente en nuestras gestantes y que llegan con abscesos increíbles. Y el tratamiento es penicilina G sódica 5 millones vía endovenosa, dosis inicial y luego 2.5 millones cada 4 horas. Se puede dar hasta el momento del parto cuando la infección ha sido preparto y hay otras alternativas como ampicilina, cefazolina, clindamicina, ¿no? Todas pueden darlas hasta el parto cuando la infección ha sido durante el parto, como por ejemplo acá vemos en esta foto hermosa que de la vagina las bacterias han subido hacia la cavidad amniótica. ¿Por qué? Porque esta paciente ha tenido un RPM y pues ha quedado la puerta abierta, ha infectado las membranas, ha infectado el producto. Y estos bebés que nacen después de una RPM nacen con una alta incidencia de hacer una septicemia neonatal y la mayoría pues tienen un desenlace bastante delicado. Es por eso que nosotros cuando tenemos una RPM de más de 12 horas ya le iniciamos a la paciente tratamiento con ampicilina y eritromicina. Y cuando ya la RPM es de más de 24 horas, iniciamos el tratamiento con ceftriaxona, clindamicina y gentamicina. ¿Qué afecciones pueden tener en el recién nacido? Las que les mencioné, ¿no? La sepsis, y la neumonía. Y al tener sepsis, pues puede tener infección en cualquier parte de su cuerpo. Es un cuerpo frágil que todavía no tiene todas las defensas que debería tener. Puede llegar a ser incluso meningitis y quedar con secuelas porque ahora hay tratamiento para estas infecciones. Pero si causa una meningitis, se recupera el bebé, pero va a tener secuelas. Y eso es
algo que no se debería permitir en nuestros tiempos. Una diapositiva para recordar las otras infecciones: artritis, infección de piel. Y acá la foto que les mencionaba, ahí les están señalando cómo es que sale el bebé y cómo es que contrae la infección y adquiere la bacteria que está en la zona genital. Muy bien. Y acá pasamos ahora a la infección por virus, que está de moda, el virus del COVID. Ese no lo voy a tocar porque hay mucho que hablar. Con ese virus no saldríamos de acá ni 10 de la noche. Así que seguramente a medida que pase el tiempo van a ir aprendiendo mucho sobre este virus que está causando tanto daño. Voy a tocar yo los virus que me han encomendado según el sílabus. Vamos a tocar el virus de la varicela. La varicela, saben que puede tener una infección primaria y puede tener una infección secundaria, o más que infección secundaria, una reactivación del virus de la varicela. La infección primaria es como se contrae como todos los virus y como este COVID, ¿no? Por las gotitas de Flúger, contacto directo con un individuo. Su tiempo de incubación es de 10 a 21 días, ¿no? Perdón, el periodo de contagio, el periodo de contagio de la varicela más complicado es en el primer trimestre y en el periodo periparto. Porque si es en el segundo y en el tercer trimestre, ya el bebé está formado, ¿no? Y no hay mayor problema en esta etapa. Quizás puede ocasionar una amenaza de parto prematuro, ¿no? Salvo se complique con una neumonía en pacientes que no acuden a la atención. Pero la infección en el primer periodo del parto, como vamos a ver más adelante, ocasiona muchas alteraciones muy parecidas a la toxoplasmosis, y en el periodo cercano al parto es lo peor que nos puede pasar, futuros doctores, es que una paciente que está para dar a luz se contagie. ¿Por qué? Porque esta paciente definitivamente al momento de dar a luz va a contagiar a su bebé, y la infección neonatal por varicela es tan grave como la de toxoplasmosis o más. El 95% de los adultos tienen signos serológicos de inmunidad. ¿Qué significa esto? Sabemos que la varicela es una infección viral, dentro de todas las virales antiguas, una de las más benignas y que se da en la época de la infancia, y que incluso la vacuna antes no era usada porque es una enfermedad que no tenía un alto porcentaje de mortalidad. En cambio ahora sí tenemos la vacuna y quien tiene pues dinero se la compra y se la coloca. Por eso que los adultos, la mayoría, tienen las defensas para esta enfermedad. Sin embargo, hay mujeres que se embarazan y lamentablemente no se han vacunado, y encima no les dio la varicela cuando eran niños, que en esta etapa la varicela produce una infección muy benigna, que no es así en adultos o en jóvenes. Estas son las lesiones típicas de la varicela, no se la olviden, es muy frecuente en las zonas del Perú profundo, eh, y van a encontrar bastante varicela por allá. Y acá tenemos las fotos de la varicela congénita. El cuadro clínico, pues, de la varicela primaria, ya lo conocen, seguro que muchos de ustedes han tenido esta infección. Va a ser un cuadro similar a la gripe, va a tener lesiones vesiculares como gotitas de rocío muy pruriginosas, ¿no? Que se van a formar costras entre 3 a 7 días. Es más grave en adultos, como les dije, en embarazadas también, pero no tanto como las otras enfermedades que hemos tocado. Pueden complicarse con una neumonitis, pero también yo no he visto una paciente grave por varicela en todo mi tiempo de especialista que tengo. Y luego el herpes zóster, ¿no? Que es una enfermedad menos contagiosa. Como dije, es una reactivación del virus que se quedó en los trayectos nerviosos, y se forman unas vesículas típicas que solo contagia
al feto, al recién nacido, cuando la vesícula se rompe. Acá otra foto de esta enfermedad y el diagnóstico básicamente de varicela por el examen físico. Creo que es una de las enfermedades eruptivas que es más difícil de confundir con cualquier otra. Ni siquiera el herpes te da este tipo porque la varicela se extiende en todo el cuerpo, ¿no? Ahora, en la varicela fetal neonatal, en la primera mitad del embarazo, si se contrae la varicela en este tiempo, vamos a tener lamentablemente una varicela congénita, ¿no? Vamos a tener macroftalmia, corioretinitis, atrofia cortical cerebral, RCIU, defectos cutáneos, óseos, nefropatía. Antes de las 13 semanas hay menor riesgo de contraer, de tener alguna varicela congénita, y entre las 13 y 20 semanas este riesgo se incrementa. Después de las 20 semanas es muy infrecuente la varicela congénita. Las lesiones que hemos conversado, y como ven acá, parece un bebé completamente normal, sin embargo va a tener retraso mental, nistagmus, catarata congénita, microftalmia, etc. Lesiones cutáneas. Y como les decía, la infección perinatal, que está dada cuando la madre ha contraído pues, la infección unos días antes de dar a luz. Ahora se ha encontrado una vacuna que da inmunidad pasiva, es una inmunoglobulina, que se puede colocar a la paciente que pues, está cerca del parto para que disminuya la posibilidad de contagio. El tratamiento de las pacientes embarazadas susceptibles, ellas pueden recibir esta inmunoglobulina, el Varicic, que es una vacuna canadiense porque la de Estados Unidos fue retirada. Las embarazadas con infección primaria deben aislarse para no contagiar a otras embarazadas. Eso también es algo muy importante cuando tienen las pacientes en consulta, pues las técnicas o quien trabaje con ustedes tienen que estar muy preparadas, enfermeras. Al ver una paciente así, definitivamente tienen que aislarla porque si no va a contagiar inmediatamente a las que están esperando la consulta en un consultorio obstétrico, ¿no? Luego, reposo, paracetamol, clorfenamina, y si hay una sobreinfección se puede indicar dicloxacilina, eritromicina, y cuando se agrega una neumonía se ha escrito que se puede usar el aciclovir. Yo no tengo experiencia en esto, no lo he visto, pero sí al principio de mi especialidad teníamos que tratar todos nosotros como ginecólogos obstetras, pero ya ahora en todos los hospitales hay infectólogos y entonces esto nos ha venido a ayudar muchísimo, porque son enfermedades un poco difíciles de manejar cuando están complicadas. Y en cuanto a la vacunación, existe la vacuna, ¿no? Debe administrarse a los adultos con un intervalo de 4 a 8 semanas, da un 97% de seroconversión, o sea, quiere decir que es muy efectiva. Sin embargo, esta vacuna no se debe administrar a mujeres embarazadas o a mujeres que están pensando embarazarse dentro del mes siguiente de la vacuna. La vacuna posparto puede colocarse, no hay problema, porque la vacuna no pasa por el virus atenuado no pasa por la leche. ¿Qué tratamiento le van a dar a una paciente que tiene varicela? Pues lociones para que evitemos el prurito. Antihistamínicos, no hay problema que usen la clorfenamina, el aciclovir, ya me olvidé el nombre del otro. Estoy hipoglicémica, discúlpenme, no he almorzado. La clorfenamina y... Ahí si alguien me puede decir el otro antihistamínico. Cetiricina. Ah, exactamente, muchas gracias. La cetiricina, ajá. Sí puede usarse también en las pacientes embarazadas, paracetamol. El aciclovir oral, los infectólogos lo usan, sobre todo pasado las 20 semanas en pacientes que tienen esta infección. Ya hay muchos medicamentos que están permitidos usarlos, que muchos de ellos se han probado en animales, han ocasionado muchos problemas. Sin embargo, cuando se ha tenido que usar
hablando sobre el riesgo-beneficio, se ha visto que los niños en diferentes ensayos que realizan o investigaciones de largos años no causan alteraciones. Por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, ya hay medicamentos que pueden usarse en pacientes que están embarazadas y tienen cáncer. Muy bien, vamos a pasar al virus de la gripe, que también ya está desapareciendo gracias a la vacuna que se logró elaborar. La influenza es otro virus RNA. Realmente los virus RNA son de lo peor, creo. Tenemos la influenza A, la influenza B, y también es muy frecuente en las pacientes gestantes. Antes era bien frecuente encontrar una paciente gestante con una influenza y no era H1N1, simplemente era una influenza, pero estaba complicadísima, complicadísima, hasta neumonías hemos visto por esta simple gripe, pero claro, acompañado de pacientes inmunosuprimidas por algún motivo. El cuadro clínico, fiebre, tos, síntomas generales, como ya ustedes lo saben. El tratamiento, tenemos estas opciones, oseltamivir, zanamivir, etcétera, pero como les digo, yo no lo he usado, y ya con la vacuna no tenemos pacientes con influenza, la incidencia ha bajado muchísimo. Complicaciones, solamente en el primer trimestre se ha descrito que puede haber defectos del tubo neural, sin embargo, estos trabajos de investigación no aseveran de que pueda ser definitivo porque puede ser por otros motivos y no por la influenza. Y se describe que pueden estos fetos que han tenido las madres de influenza durante el embarazo tengan esquizofrenia en el futuro. Es algo también que no se ha probado completamente. Y de todas las vacunas para los virus, se ha visto que la vacuna para la influenza puede colocarse en las gestantes. No se olviden esto, la vacuna para la influenza sí se puede colocar en las gestantes después del primer trimestre. Y en el primer trimestre evaluando riesgo-beneficio, si es que es una zona endémica. Pero ahorita no necesitamos, después se puede colocar con toda confianza. Y la imagen se los dice, parotiditis, otro virus RNA, afecta a las parótidas, puede afectar páncreas, meninges, gónadas. Saben ustedes que puede dar pancreatitis, meningitis, y pueden afectar las gónadas, que es algo importante, una causa de infertilidad masculina sobre todo. No es grave en el embarazo, sus efectos adversos son abortos, no causa malformaciones, pero la infección fetal es infrecuente. La parotiditis la puede tener la madre cuando está por dar a luz y no pasa nada con el bebé, no contrae esta infección. La vacuna es con virus vivos atenuados, la triple vírica que cubre sarampión, parotiditis y rubiola, pero esta vacuna sí está contraindicada en el embarazo. Pero se puede administrar en lactantes y puérperas y debería administrarse en todas las mujeres que empiezan a menstruar para que tengan los anticuerpos adecuados y cuando se embaracen no tengan problemas. Sobre todo yo digo a las profesoras, por ejemplo, muchas profesoras llegan en el embarazo con enfermedades eruptivas, pero no se vacunó, o sea, es increíble, ¿no? Tuvimos una paciente, una profesora muy, muy linda que la recuerdo mucho de mi residencia, se infectó con la rubiola, y, claro, maneja niños y pues su bebé tuvo muchas malformaciones fetales y fue una pena, ¿no? Entonces, todas las mujeres que están en edad reproductiva o que ya iniciaron relaciones sexuales deben vacunarse contra todas estas enfermedades que existen las vacunas, porque las vacunas son buenas, y también deben vacunarse aprovechando esta exposición contra el virus del PVH. El virus del PVH, un virus muy importante para una enfermedad tan fea y desagradable que puede ser prevenido. Entonces, después de esta exposición, vamos a hacer vacunas corazón. Así que no se olviden de vacunarse. Sigamos con el sarampión. El sarampión es una enfermedad que ya ha sido erradicada prácticamente, hubo un brote hace poco, pero es una enfermedad viral erradicada por la vacuna.
son vacunados los niños desde la infancia justamente porque es una infección que causa muchos problemas en el feto y también en los niños. Causa mucha mortalidad infantil. El tratamiento es con inmunidad pasiva en la gestante. La vacuna para el sarampión, como hemos visto antes, está contraindicada en la embarazada, pues indicarle una lactante, una puerpera, sin ningún problema. Acá tenemos una imagen típica del sarampión, es así una pequeñita micropápulas y que son confluentes, pero gracias a Dios ya no tenemos en el medio. El sarampión no es teratógeno, dicen, produce muchos abortos, partos prematuros, bajo peso al nacer. El sarampión posparto, el riesgo de infectar al lactante es alto cuando la madre se contagia y está dando de lactar, pero gracias a Dios, como les repito, esta enfermedad ya está prácticamente controlada. Complicaciones: neumonía, laringitis, traqueitis, bronquitis, otitis. Otitis he visto en una paciente, un niñito con sarampión cuando era interna. Neumonía, que es una neumonía sobreagregada por bacterias, encefalitis. El tratamiento, como para todo lo que es viral: paracetamol, líquidos, vitaminas, aislamiento y la profilaxis post-exposición. El virus de la rubiola. Este virus también es un virus muy malo, que aparece de vez en cuando. Es un togavirus, también RNA, y cuando causa infección a la madre en el primer trimestre es catastrófico porque causa muchas malformaciones congénitas graves y tantas que pueden producir abortos, una gran incidencia. Su cuadro: fiebre, exantema maculopapular, empieza en la cara y se extiende al tronco, extremidades, artralgias, artritis, adenopatías. La infección materna se da con síntomas leves y ese es un problema porque al tener síntomas leves la mujer no lo advierte y por tanto no se cuida. Saben ustedes que la asistencia de la paciente gestante a partir de las 24 semanas a la psicoprofilaxis es masiva y si no advierte esta infección puede darse una epidemia, una microepidemia, ¿no? Y causan muchas malformaciones fetales. Acá tienen imágenes de afección faríngea, como aparece la infección de la rubiola causa conjuntivitis, faringitis, laringitis. Rara vez puede producir cefalea y malestar. Y tenemos un síndrome de rubiola congénita. Es el virus más teratogénico que se conoce, siendo más frecuente en el primer trimestre. Y después del segundo trimestre es menos teratogénico. ¿Qué ocasiona? Defectos oculares, el ductus arterioso queda permeable, estenosis de la arteria pulmonar, hipoacusia neurosensorial, microcefalia, retraso del desarrollo, retraso mental, meningoencefalitis, retinopatía segmentaria, púrpura, hepatoesplenomegalia, ictericia, osteopatía, etc. ¿Alguien me puede decir a quién se parece todas las alteraciones que produce la rubiola? ¿A qué infección que hemos revisado? Al toxoplasma, doctora. Exactamente. ¿Quién me habló? Miguel la pasa, doctora. Miguel. Muy bien, Miguel. Exactamente a esa enfermedad. Y acá tenemos un bebé con la infección congénita. Y nuevamente este cuadrito para que se acuerden que ocasiona la rubiola a nivel general: pérdida fetal, óbitos; a nivel auditivo, sordera; en el sistema cardiovascular, el ductus afectado, la arteria pulmonar; a nivel ocular, retinopatía, cataratas, glaucoma. Ay, no. ¿Me escuchan?
Sí, doctora. Ya, sin embargo, se fue mi exposición. Ah, ¿ya me ven? ¿Ya ven la lámina? ¿La Sí, diapositiva? doctora. Sí se ve, doctora. Ok, muy bien. Y las manifestaciones neonatales transitorias, trombocitopenia, púrpura, meningoencefalitis, hepatoesplenomegalia, y de emergencia tardía, diabetes mellitus, neumonitis intersticial. O sea, realmente este es un virus muy, muy lesivo. Acá unas imágenes para que no se olviden de lo que les he mencionado. Lo que más me impacta a mí es esto de la catarata, porque también tuve una paciente, otra profesora, que su bebé nació y tuvo este problema por la rubiola. Y otra vez la pregunta, ¿no? O sea, cuando tú tienes un trabajo, o sea, ¿por qué no tomas las precauciones del caso? Y si tú no sabes, ¿por qué no en Perú se manejan las cosas de otra manera, ¿no? Y vacunas para todas las profesoras, por ejemplo. Yo muy impactada por eso, porque las dos profesoras que yo vi fue en mi residencia y tuvieron problemas por rubiola. Y por Dios, hay vacunas, hay todo. ¿Y por qué llegar a este punto, no? Y pregunté a una de ellas, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y una de ellas no se había vacunado porque sus padres no creían en las vacunas. Finalmente, doctores, antes de terminar la exposición, las vacunas y toda medicación tiene sus efectos colaterales, pero en la vida hay que tomar decisiones y decisiones que son importantes, sabiendo que hay más beneficios que riesgos y en esta vida se tienen que correr riesgos para gozar de los beneficios. Lo mismo pasa con la vacuna del COVID, ¿no? Tenemos muchos colegas médicos que ustedes no lo van a creer, que no se han querido vacunar contra el COVID y algunos de ellos han fallecido, ¿no? Entonces, eso hay que siempre analizarlo. Acá unas imágenes de la rubiola congénita, microcefalia, hay pocas neuronas, calcificaciones en la corteza. Entonces es una imagen bastante llamativa. Acá un bebé con cataratas, con púrpura. Y acá esto dirán, pobre bebé, porque lo habrán dibujado o le habrán escrito en su pobre pancita, pero este es dibujo de su hígado, ¿no? Para controlarlo cómo va en su evolución. Acá más lesiones, cataratas, imagínense tener cataratas pudiéndose evitar esta situación. No es justo, ¿no? Y la tetrada de Grech en rubiola congénita es coco. Por eso viene la foto de coco. En el corazón, persistencia del ductus. En las orejas, sordera. Cabeza, microcefalia. Ojos, catarata. Espero haberles robado una sonrisa con esta diapositiva. Luego, en el tratamiento no hay tratamiento, solo el aislamiento, la vacunación de los adultos, especialmente de mujeres que planean embarazarse. Evitar vacunarse 30 días antes del embarazo. No sé si recuerdan que hubo un rebrote y se indicó la vacuna a todas las mujeres en edad reproductiva contra la rubiola. Y en mi consultorio me llegó una jovencita con su pareja, jóvenes de 25 años, con todas las posibilidades de mantener un bebé, y ella se había vacunado contra la rubiola, sabiendo que ya tenía un retraso menstrual y todo lo que dicen las mujeres somos, me incluyo. Ya se va a pasar, es un retraso y ahorita llega. Eso también es algo que tienen que conversar mucho ustedes como médicos generales, especialistas, con las pacientes que tienen un retraso de la menstruación. Apenas tienen un retraso de la menstruación, lo primero que deben hacer es descartar un embarazo. Y si no quieren ir a ningún médico para que no las vean, vayan a un laboratorio y pidan su beta-HCG cuantitativa. La beta-HCG cualitativa, que es la positiva negativa, la beta-HCG o la prueba de embarazo común y corriente, falla. Si tú quieres saber si estás embarazada, has tenido una relación sexual peligrosa dentro de tus días fértiles,
y no quieres esperar hasta el día de tu menstruación, puedes diagnosticar un embarazo de 7 días con una beta-HCG cuantitativa. Has tenido relaciones el 30 de junio y era tu día 14, quieres saber si estás o no embarazada, el 7 o el 10 de julio te haces la prueba o le indicas la prueba a la, a la persona que te está consultando y vas a ver si está o no está embarazada. Entonces hay cosas que todavía se pueden prever, ¿no? Y esta paciente, sabiendo que estaba con retraso, no usaba método anticonceptivo, es joven, actividad sexual, a todo dar, no se vacunó, se fue a vacunar contra la rubiola sabiendo que estaba con retraso. ¿Y saben qué me pidieron? Que me pidieron que si podía practicarles el aborto. O sea, no es justo, no es justo, futuros doctores, que pasen estas cosas solamente por no saber tomar las precauciones del caso. Y vuelvo a insistir, método anticonceptivo y embarazos planeados. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Dirán, no tiene nada que ver, ya se fue la doctora, ya está disvariando. No, lo que pasa es que estas enfermedades te hacen tomar más conciencia y te dicen, tengo que seguir en esto de hablar a las pacientes, sobre todo si cae a mí una paciente por vaginitis, yo le hablo de su método anticonceptivo. Como les enseñé a algunos alumnos de grupo, cómo es la entrevista, la primera entrevista de una paciente que desea gestar, que va a gestar o que va por una vaginitis simple o que va por, qué sé yo, una infección urinaria en edad reproductiva, ¿no? Es fecha de última regla, régimen catamenial, gestaciones, método anticonceptivo, ¿no? Papa Nicolau, si tomó píldora el día siguiente, ¿no? Y si no tiene método anticonceptivo, recomendarle un método anticonceptivo, ¿no? ¿Para qué? Para decirle, ¿quieres tener un bebé ahora? No, pues te puedes embarazar, usa un método anticonceptivo. Tengo miedo de tener enfermedad de transmisión sexual, doctora. Bueno, usa un método anticonceptivo, usa un preservativo, ¿no? Pero ya tienen miedo cuando ya están a veces con la infección encima. Entonces, la prevención es lo más importante en estas infecciones, en la medicina en general y sobre todo en las pacientes en edad reproductiva. Y también de los hombres, no solo de las mujeres porque se van a embarazar, de los hombres porque un hombre puede contagiarse de rubiola, de varicela, de cualquiera de esas infecciones y contagiar a su pareja. O sea, acá eso de decir que la mujer tiene que cuidarse, que la mujer esto, que la mujer el otro, no es así. Ahora es el hombre. Y algo que les tengo que contar antes de terminar mi ponencia es que cuando yo fui a México para hacer una especialización en reproducción y fertilidad, allá en México usan la siguiente frase. Cuando le dan la buena noticia de que se logró la fertilización, le dicen, ustedes están embarazados, al hombre y a la mujer. Y es real. Esa frase yo me la he copiado y ahora les digo lo mismo. Ustedes están embarazados. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar a la pareja también. Y bueno, ¿y qué ocasiona o qué facilita la transmisión congénita? Los factores dependientes de la gente, como hemos hablado. Si hay un ambiente con agua depositada, vamos a tener el mosquito anófeles. Factores dependientes del huésped, lo que ya hablé, no previene, se va a contagiar. Momento de la preñez, del embarazo, también. Si toma sus precauciones antes, no va a tener por qué tener temor de algunos problemas durante el embarazo. Y si no hay vacuna, como para la toxoplasmosis, puedes prevenir y cuidarse durante el embarazo, durante sus primeros 3 meses. Tipo o forma de placenta, sí, porque hay placentas pues complicadas que, bueno, van a favorecer las infecciones en las pacientes de acuerdo a otras patologías que puedan tener. Por ejemplo, una paciente diabética, ¿no? Diabetes mellitus, altera la placenta y por esta placenta puede pasar cualquier cosa. Embarazo y vacunas, solo para recordarles lo que ya he hablado tanto, no los quiero cansar más, he querido ser puntual. ¿Y quién no quiere, doctores, tener un bebé sano y que la doctora esté sonriendo de felicidad porque es la doctora que trajo un bebé sano a este mundo o porque es la madre
que ha traído un bebé sano. Acá me faltó poner al papá y al doctor sonriendo. No encontré la foto. Muy bien, y les traje una foto de mi hospital. Me la tomé ayer que estaba de guardia. Encima sí estoy posguardia. Y así es como es nuestra nueva realidad, doctores, futuros doctores o queridos alumnos, nuestra nueva realidad. Esta soy yo, no me reconocen, así andamos dentro del hospital, pasando por esta situación grave y difícil. Y acá atrás mío está el área de COVID, donde están todos los pacientes realmente esperando morir porque no hay UCI en la cantidad suficiente para poderlos tratar, y todo esto que ven acá atrás, que hay luces ahí, todo eso está lleno de pacientes, como 100 pacientes, 80 pacientes. Y acá yo saliendo ya de la guardia porque te cambias la ropa, estás así todo el tiempo y luego te cambias la ropa. Y el virus del COVID, lean mucho sobre este virus. Es un virus muy fácil de controlarlo porque es un virus gordo, un virus pesado, que en menos de 1 metro ya se está cayendo. Y lamentablemente los que se contagian son los que no le dan importancia a esto de solo guardar la distancia de 2 metros, usar tu máscara. Puedes ir a comer con alguien y si estás a 2 metros y está infectado no te va a contagiar porque el virus se cae antes, porque, repito, es pesado. Bueno, es todo lo que les quería decir. Espero no haberlos cansado, es un tema larguito y gracias por la espera. Realmente se me presentaron inconvenientes. Primero una paciente que llegó tarde y luego llegando a mi casa que estaban las vías obstruidas, vivo en Sachaca, para entrar a Campo Verde y yo me quería morir porque ya se estaban pasando los minutos. No suelo ser tan impuntual, un poquito nada más. Entonces eso es todo. Gracias por escucharme y espero que se saquen en mis preguntas todas 20, por favor, porque yo siempre hago mis ponencias con lo que tienen que saber y mis preguntas son de lo que tienen que saber, doctores. Así que estudien de esto que la voy a pasar a su compañera para que den su examen. ¿Ok? Hasta luego entonces. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya me enviar las diapositivas, por favor. Listo, Ana. Nos vemos. Adiós.